Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 7 de julio 2020. Gente común que dejó huellas en nuestra serie, estamos en el devocional número 25. El leproso que limpió su cuerpo y su alma. Basado en Lucas 17, 11 al 19, hoy estudiamos el último devocional de este personaje y de este texto. ¿Se acuerdan de la canción de los 10 perritos? Yo tenía 10 perritos. Uno se cayó en la nieve y ya nomás me quedan 9. Y así sucesivamente iba haciendo las rimas hasta quedar en 0. Pues en el caso de la historia que hemos estudiado podríamos decir, yo tenía 10 leprosos. Los 10 fueron sanados sin faltar ninguno y al dar gracias solo regresó uno. Se trata de una de esas cosas que nos ayudan a entender la naturaleza desagradecida de la raza humana. Leamos algunos versículos del texto, los finales. Entonces ellos, viendo que había sido sanado, versículo 15 estamos ahí, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Es evidente que el Señor sabía que los 10 habían sido sanados, aunque no regresaron a darle gracias, pero Él sabía lo que había pasado. ¿Quién es este personaje? Hemos dicho que se le describe como un leproso, un inmundo, un samaritano y un despreciado social. ¿En qué se convirtió? Pensamos desde ayer. Y vimos que se convirtió en alguien muy original. Mientras sus 9 compañeros se olvidaron de Jesús, él regresó para agradecerle. Pero déjeme añadir algunas otras cosas en las que se convirtió. Se convirtió en alguien con una relación especial con Jesús. Ahora no tenía por qué estar lejos, se postró a sus pies. La vez pasada habló de lejos, ahora estaba a sus pies postrado. Se convirtió en un discípulo. La lepra del cuerpo se había ido de los 10, pero solo él, este hombre de nuestra historia, experimentó la limpieza de su corazón también al ser discípulo, seguidor de Jesús a partir de ese entonces. Se convirtió en alguien digno de imitar. Nadie de los aquí presentes estaríamos dispuestos a predicar un sermón respecto a los 9, ¿no? Hay que ser como los 9, nadie diría eso. Pero sí estamos predicando y aprendiendo acerca de la gracia de Dios en este hombre. Y sí parece que quisiéramos imitar su ejemplo de gratitud. He aquí las enseñanzas anteriores. Reconozcamos nuestras necesidades, seamos humildes ante el Señor, obedezcamos al Señor en todo, caminemos más allá de la religión, aceptemos el desafío y seamos limpios por dentro y por fuera y experimentemos el milagro de estar cerca. He aquí la enseñanza de hoy. Experimentemos el milagro total. Porque hablamos de un milagro de estar cerca, hablamos de un milagro de sanar la piel, hablamos de un milagro de ser una persona diferente, pero parece que el milagro fue más que eso. Todos experimentaron un milagro, pero el personaje del que estamos analizando su experiencia experimentó un milagro mayor. Analicémoslo, me parece que podemos decir por lo menos dos cosas. En primer lugar, encontró el tesoro de toda creencia, encontró el tesoro de toda fe. Qué interesante. Lo mandó a cumplir con un precepto de la ley y al templo que tanto ponderaba y hasta idolatraban sus enemigos. Porque recuerden, este es un samaritano. Él no adora en el templo de Jerusalén. Y los que adoran ahí son sus enemigos, son judíos. ¿Qué estaba tratando de hacer el Señor? Me parece que quería decirle que todos aquellos que que todo aquello que había aprendido de Dios era verdad. Ellos sabían que Dios era bueno, los samaritanos, sabían que Dios era poderoso, sabían que Dios había muerto el mar rojo, que había derrotado a los egipcios, que había detenido el sol, que había sanado la lepra de Naamán, que se manifestaba en forma poderosa en su templo. Podemos decir que le estaba guiando a encontrar el propósito de su religión, porque los samaritanos creían muchas cosas en común con los hebreos. Había otras que no eran del tronco común de su religión, y son las que lo dividían, pero las cosas básicas, fundamentales y las más importantes eran las mismas. Dos cosas podía encontrar en el templo: comunión con Dios y auxilio sacerdotal. Pero en el camino fueron sanados. Lo sabemos por la pregunta del Señor, ¿qué hicieron los 9? También fueron sanados ellos. No lo sabemos. Tal vez se presentaron ante los sacerdotes y fueron declarados limpios. Tal vez se fueron a sus casas y se reintegraron a sus familias, si aún tenían una. O sencillamente se fueron de ahí, pero uno de ellos encontró el verdadero sentido de su fe, de sus ideas religiosas.
encontró comunión con Dios y auxilio sacerdotal, porque Jesús es el sumo sacerdote y Dios es el mismo. Así es que, digamos que toda expresión de fe, en el fondo, muy en el fondo de toda expresión de fe, busca lo mismo. ¿Qué busca Dios? Y auxilio, un puente para llegar a Él. Pues el cristianismo es la mejor opción, pero no solamente la mejor opción, sino la conclusión de toda fe. ¿Qué busca? ¿Qué busca un musulmán? ¿Qué busca un hindú? ¿Qué busca un católico? ¿Qué busca un zoroastriano, o como se diga? ¿Qué busca los que creen en la Santa Muerte? ¿Qué buscan? Encontrarse con lo divino, con lo eterno, con Dios, aunque le llamen de otra manera y aunque tengan conceptos equivocados o correctos acerca de ese Dios. ¿Y qué más buscan? Un encuentro con Él, un puente para llegar a Él. Pues Jesús es eso. Jesús es la oportunidad para conocer a Dios y Él es el puente para llegar a Dios. Así es que este hombre, independientemente que tenía una religión diferente, en el fondo había algo en común y por eso el Señor lo manda al templo. Hermano, si tu religión no te permite tener contacto con Dios y auxilio del sumo sacerdote, entonces no es útil tu religión. Pero no estamos aquí solo para cumplir tradiciones, sino para experimentar el milagro de encontrar el tesoro de la fe, para encontrar el meollo de la fe, Jesús. Jesús es el meollo de toda fe en el mundo, porque es el puente para llegar a lo eterno, a lo trascendente, a Dios. Tal vez alguno de aquí que me está escuchando no le llama a Dios, le llama el Creador, le llama lo eterno, le llama la razón última, le llama la razón original, yo no sé cómo le llames. Pero déjame decirte que no importa cómo le llames y qué creas acerca de eso, es Dios. Es Dios. Y para comunicarte con Él y para entrar en contacto con Él necesitas un puente y ese es Jesús. Así es que me parece que este hombre experimentó el meollo de su fe. Encontró el tesoro de sus creencias, que era Jesús mismo. En segundo lugar, experimentemos el milagro de la verdadera vida. De 9 milagros realizados, el resultado final es un discípulo. Alguien pensaría que se trata de un resultado pobre, apenas el 10%, comparado con la inversión, sanó a los 10. O sea, 50 que regresan y 50 que no regresan hubiera sido más o menos mejor, ¿no? 50-50, el 50%. Por eso digo, el 10%, 1 de 10, alguien pensaría es un resultado pobre. Pero Dios siempre es así. Él da mucho, da todo, y una sola vida le emociona. ¿Se acuerdan de las 100 ovejas? Una estaba perdida, va por ella, la regresa y hace fiesta. El hijo pródigo era el perdido. Le dijo a su hermano mayor, tu hermano muerto era y ha resucitado. Un solo hijo que regresa y hace fiesta. La conclusión de esta historia es 9 hombres reintegrados a la sociedad y uno reintegrado al reino de Cristo. Este es el balance final de la historia. No nos conformemos con ser gente que cumple con preceptos sociales. Trabajamos, tenemos familia, algunos van al club y hasta venimos al templo. Oiga, ¿tenemos una vida perfecta? No. ¿No nos falta algo? Sí. Si solo tenemos eso, vamos al trabajo, buen salario, familia, vamos de vacaciones Semana Santa y... Oiga, pero algo nos falta, ¿qué? Convertirnos en discípulos de Jesús. Eso nos falta. Hacerlo a Él el Rey de nuestra vida. Caminar con Él para tener esperanza, aliento y fortaleza, para que el trabajo tenga sentido, para que las vacaciones tengan sentido, para que la familia tenga sentido. Eso hace falta. Y en ocasiones se nota, porque estoy hablando de una clase de vida feliz, vacaciones, pero en el fondo se nota, la gente sin Dios no tiene una vida plena. Decía un hombre por ahí, tengo un reloj que me dice a qué horas debo levantarme, pero no tengo uno que me diga por qué debo levantarme. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de todo? ¿Cuál es la razón última de la vida? Solo Jesús da sentido a la vida. Así que no nos quedemos con ese faltante, convirtámonos en discípulos de Jesús. Eso es mucho más que venir al templo, que asistir al templo. Ahora no venimos al templo porque estamos encerrados en casa, pero que asistir a la comunidad de fe. Jesús es mucho más que eso. De hecho, ahora mismo
Hay personas que dicen que las iglesias están cerradas. Hay personas quejándose. ¿Cuándo se van a abrir las iglesias? Nunca se han cerrado las iglesias. Las iglesias nunca hemos estado tan abiertas como ahora, porque ahora compartimos la palabra por todos los medios y damos acceso a miles de personas para que se conecten. Pero Jesús es mucho más que congregarnos, es mucho más que de vez en cuando escuchar un mensaje. Es tener una relación personal con el Creador del universo. Y este hombre experimentó eso y su ejemplo nos dice que podemos experimentarlo también nosotros. Experimentemos el milagro de la verdadera vida. Eso es mucho más que venir al templo, mucho más que asistir a una congregación. Seamos sus seguidores verdaderamente. Ahora tengo algo para finalizar toda la serie esta de que pensamos en este hombre que permitió que fuera limpiado su corazón integralmente. Seamos de esa minoría que nada contracorriente, que se distingue y no se conforma con ser del montón. Los amigos de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó fueron de esa minoría. ¿Se acuerdan? Todos adoraban la estatua del emperador, del rey, todos la adoraron, porque la consigna era que si no la adorabas te mataban. Pero estos no la adoraron. Les doy oportunidad, les dijo, de que la adoren ahora que toquen la música. Dijo, no tienes necesidad de hacer nada de eso, no la vamos a adorar, haz lo que quieras, no la adoraremos. Dios nos puede salvar de tu horno, y si no nos salva, igual no la adoraremos. Daniel mismo oró a Jehová cuando estaba prohibido. Fue un revolucionario, una contracorriente. David fue el único de su ejército, de un ejército de miles de hombres, en atreverse a luchar por el Señor contra un gigante. La mujer enferma de flujo de sangre fue la única que se atrevió a tocar al Señor con fe. Por eso Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Aunque todo el mundo lo empujaba y lo jalaba y demás. Pero una la tocó de una manera diferente. Rahab fue la única que se atrevió a ayudar al pueblo de Dios y salvó a su familia entera. Jeremías se atrevió a predicar la verdad en medio de muchos falsos profetas mercenarios que predicaban a la gente lo que la gente quería oír, como lo hacen muchos ahora por algunos canales de televisión. Pablo fue de la minoría que se atrevió a dejar la honra de ser un líder judío para ser seguidor de Jesús y perseguido, por cierto, por los judíos ahora. Juan Hus fue quemado por proclamar el Evangelio. Martín Lutero y usted y yo podemos ser de esos que se atreven a nadar a contracorriente. El cristianismo siempre es de personas que viven a contracorriente. El cristianismo es para valientes que están dispuestos a ser originales, diferentes, distintos, como este leproso. Se distinguió entre 9. Fue el diferente entre 10. Experimentemos el milagro de estar cerca de Dios, el milagro de encontrar el propósito de la fe, el milagro de la limpieza interior, el milagro de la vida verdadera y todos los milagros de los que hemos hablado ya. Sigamos las huellas de la gracia de Dios en la vida de este hombre y experimentemos también nosotros la posibilidad de ser gente contrastante, distinta, gente que vive a contracorriente conforme a la voluntad de Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.